Bueno, muy buenas tardes. Un gusto poder estar hoy aquí con ustedes, aunque sea de esta forma, ya que el lunes no pudimos estar todos juntos. El tema que hoy nos reúne es el de enfermedades por hipersensibilidad, alergias o hipersensibilidad de clase 1. Va a ser el- la la hipersensibilidad a la que le vamos a dar un mayor destaque. Hemos aprendido que la respuesta inmune adaptativa induce una protección específica contra virus, bacterias, hongos y parásitos. Sin embargo, por el otro lado, algunas respuestas inmunes dan origen a una reacción excesiva a la que se conoce como enfermedades por hipersensibilidad. Esto, la historia de las enfermedades por hipersensibilidad, se inician en 1901, cuando Richet y Portier estudiaban el efecto tóxico de ciertas medusas que estaban presentes en el Mediterráneo. Y estudiaron estas y causaban mucho daño a todos los turistas y a la gente que iba de visita. De manera que ellos extrajeron un extracto de, de actinia de estas medusas y inyectaron en perros. Y vieron que las dos primeras inyecciones fueron bien toleradas. Sin embargo, ante una nueva aplicación con una dosis de 0,1 miligramos por kilogramos de extracto, a los pocos segundos, los perros o el perro a quien habían inyectado presentaron disnea, diarrea, hematemesis y cayeron falleciendo media hora más tarde. Era una respuesta rápida, a la que Richet le dio el nombre de anafilaxia. Esto es sin protección. Richet, este estudio le valió el premio Nobel en aquel tiempo. Nosotros sabemos que la inmunidad adaptativa, como dijimos al inicio, es la función más importante, es la de defender al huésped contra infecciones, contra patógenos, pero también vimos que son capaces de inducir lesiones tisulares y enfermedades como las enfermedades autoinmunes, las intolerancias. Y hoy vamos a ver estas enfermedades por hipersensibilidad, entre las que se encuentran las alergias. Hell y Coombs clasificaron a las reacciones de hipersensibilidad en 4 tipos: tipo 1, 2, 3 y 4. Las reacciones de tipo 1 eran reacciones inflamatorias, rápidas, inmediatas, de ahí su nombre, de respuesta de hipersensibilidad inmediata tipo 1. Esta clasificación lo hicieron de acuerdo a los componentes que participaban en cada una de ellas. También tuvieron en cuenta el tipo de alergeno, que era el que inducía la respuesta, y la hipersensibilidad de tipo 1 está fundamentalmente inducida por las
inmunoglobulinas del tipo de las IgE. La hipersensibilidad de tipo 2 también participan inmunoglobulinas del tipo de las IgG e IgM. En las del tipo 3 también participan IgG, IgM, dirigidos contra antígenos de tejidos, donde se forman los inmunocomplejos. Las del tipo 4, donde son fundamentales las citocinas como el factor de necrosis tumoral capaz de inducir el daño de las células. En 1975, Pichler hizo una nueva subdivisión del tipo 4 en 4A, 4B, 4C y 4D, donde son en la hipersensibilidad de tipo 4 participan los linfocitos T. En la hipersensibilidad tipo 4A, las TH1, que son capaces de liberar las citocinas interferón gamma, interferón alfa, interleucina 12, fundamentalmente. Mientras que en la hipersensibilidad 4B participan los linfocitos TH2 con las citocinas interleucina 4, 5 y 13. Son las citocinas antiinflamatorias a diferencia de las proinflamatorias liberadas por las TH1. Las 4C, que son inducidas por los linfocitos T citotóxicos a través de enzimas como las perforinas y granzimas. Y las de 4D, donde fundamentalmente participan los neutrófilos, que son los responsables del daño. De nuevo, tenemos entonces la clasificación de las reacciones de hipersensibilidad basadas de acuerdo a Hell y Kunz. La hipersensibilidad de tipo 1, conocida también con el nombre de alergias o atopias, donde el mediador es la IgE y el mecanismo, el antígeno o alergeno, induce la formación de enlaces covalentes a las IgE unidas a los mastocitos y basófilos con liberación de mediadores vasoactivos responsables del daño. Son las anafilaxias, el fiebre del heno, el asma, las urticarias, las alergias alimentarias y el eczema. La hipersensibilidad de tipo 2, que están mediadas también por anticuerpos, pero fundamentalmente del tipo de las IgG o IgM, estos anticuerpos están dirigidos contra antígenos de superficie celular, fundamentalmente de glóbulos rojos o plaquetas. Y la destrucción de estos eritrocitos o de estas plaquetas está dada por neutrófilos que son capaces de reconocer al FC de las inmunoglobulinas unidas a estas células. Y estas inducen la citotoxicidad de la célula a la cual están reconociendo el anticuerpo. Entonces, anticuerpos dirigidos contra antígenos de superficie celular, mediadas por destrucción de células por medio de la activación del complemento, es el fenómeno de ADCC, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. También, por el otro lado, el
la reacción antígeno-anticuerpo induce la activación del complemento, formándose también inmunocomplejos que van a ir a activar al complemento y de esta manera se van a encargar, el sistema del complemento se va a encargar de la destrucción de estas células. La hipersensibilidad de tipo 3, mediada por inmunocomplejos, los complejos antígeno-anticuerpos depositados sobre los tejidos, inducen la activación del complemento y una respuesta inflamatoria mediada por la infiltración masiva de neutrófilos, ya, pues, como ustedes bien saben, la activación del complemento libera las quimiosinas que hacen que atraigan a los neutrófilos en el sitio de donde se produjo la reacción antígeno-anticuerpo. Y la reacción y la hipersensibilidad de tipo 4, o es la hipersensibilidad de tipo retardado, que puede darse después de días, donde participan fundamentalmente las células T. Las células T, TH1, TH2, macrófagos, que estas TH1, TH2, también los macrófagos liberan citocinas capaces de activar a los macrófagos o a las células T citotóxicas o a las NK que median el daño celular directo. De manera que tenemos entonces una hipersensibilidad inmediata de tipo 1 producida por anticuerpos que induce la liberación inmediata de aminas vasoactivas y de otros mediadores de los mastocitos y de los basófilos, y el reclutamiento posterior de células inflamatorias. Las lesiones patológicas que presentan este mecanismo se dan a través de la dilatación vascular, edema, contracción de músculo liso, producción de moco, lesión tisular e inflamación. Son los ejemplos de la hipersensibilidad inmediata, son las anafilaxias, las alergias, el asma bronquial, las urticarias. La hipersensibilidad mediada por anticuerpos de tipo IgG, IgM o hipersensibilidad de tipo 2. La IgG y la IgM o la IgM, IgG1, IgG3 y la IgM por sí sola, se une al antígeno situado en la célula o el tejido diano. Esto induce a una activación del complemento, formándose entonces los componentes fundamentalmente de C3A y C3B. La C3A con actividad de quimiotoxina induce la fagocitosis en el sitio de unión del antígeno al anticuerpo además se induce el fenómeno de opsonización que promueve la fagocitosis. Entonces, la lesión está dada fundamentalmente por fagocitosis y, por supuesto, esto lleva a la lisis de células. Hay una inflamación en la región de donde se produjo el fenómeno. Los trastornos característicos son la anemia hemolítica autoinmune y el síndrome de Goodpasture. La hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos de tipo 3, depósitos de complejos antígeno-anticuerpo,
que induce la activación del complemento, reclutamiento de leucocitos por productos de complemento y receptores para el FC. Y hay una liberación de enzimas y moléculas tóxicas. Se produce una inflamación y una vasculitis necrosante. Se dan fundamentalmente en el lupus, en la artritis, enfermedad de suero, reacción de Artus. La hipersensibilidad de tipo 4 está dada fundamentalmente, la hipersensibilidad retardada está dada, o tardía, mejor, está dada por linfocitos T activados, que induce la liberación de citocinas, que produce inflamación y activación del macrófago, o citotoxicidad mediada por linfocitos T CD8. El antígeno en la hipersensibilidad de tipo 1 son antígenos solubles, de tipo solubles, como son los pólenes, los ácaros, el polvo de la casa. Los antígenos que inducen una hipersensibilidad de tipo 2 son antígenos asociados a células o a la matriz extracelular. El antígeno que induce la hipersensibilidad de tipo 3 son también solubles, al igual que las del tipo 1, pero las del tipo 1 son características porque estos son los conocidos con el nombre de alergenos. Y en las del tipo 4, los antígenos pueden inducir la respuesta por una estimulación directa sobre las células T o presentando el antígeno a través de las células presentadoras de antígeno. Las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, como son las alergias, también conocidas como reacciones inmediatas, están mediadas por la inmunoglobulina del tipo de las IgE y son las reacciones atópicas o alérgicas propiamente dichas. Incluyen las manifestaciones típicas, la anafilaxia sistémica, la anafilaxia localizada, fiebre del heno, asma, urticaria, alergias alimentarias. De manera que la molécula efectora es la IgE. Lo que ocurre es que la IgE, que ha reconocido al alergeno, la IgE antes reconoce al alergeno de una manera específica, pero en estos pacientes atópicos capaces de producir una IgE en mayor cantidad que la población normal, esta IgE en una primera fase es capaz de unirse a los receptores Fc del fragmento epsilon de las inmunoglobulinas E, que se presentan fundamentalmente sobre los mastocitos y los basófilos. Y ante una segunda presencia del alergeno, este alergeno va a ser capaz de inducir la activación de los mastocitos y basófilos, induciendo la desgranulación de estas células en aquellos órganos en los que se encuentran, que pueden ser la piel, el aparato respiratorio, el aparato digestivo, el aparato circulatorio, el sistema nervioso. Y estas reacciones de hipersensibilidad de tipo 1
son el paradigma de las reacciones de hipersensibilidad. Esta es la razón por la cual vamos a detenernos fundamentalmente en estas reacciones de hipersensibilidad de tipo 1. Entonces, la reacción de tipo 1 es una reacción inmediata, que está dada fundamentalmente por anticuerpos del tipo de las IgE, perdón, donde también participan los linfocitos TH2 a través de las citocinas que inducen la formación de estos anticuerpos IgE por las células plasmáticas. Y el mecanismo de lesión está dada por los mastocitos, por los basófilos y también participan los eosinófilos a través de mediadores, aminas vasoactivas como las histaminas y otras enzimas, y también participan mediadores lipídicos como los leucotrienos, las prostaglandinas y también diferentes citocinas proinflamatorias. De las reacciones de hipersensibilidad de tipo 2, en estas participan los anticuerpos IgM e IgG contra antígenos de la superficie celular o de la matriz extracelular. Inducen fenómenos de opsonización y fagocitosis de célula, el reclutamiento mediados por componentes del complemento, la activación de neutrófilos y macrófagos a través del receptor Fc por los componentes C3b del complemento. De las reacciones de tipo 2, vamos a recordar que son reacciones citotóxicas que se producen en horas a través de la activación del complemento y la fagocitosis por neutrófilos y células NK. Las moléculas efectoras de esta hipersensibilidad tipo 2 son las IgG o las IgM, y sus receptores Fc a nivel de hematíes y plaquetas. Las células, entonces, sobre las que se llevan a cabo estas reacciones de hipersensibilidad son fundamentalmente hematíes y plaquetas, induciendo las enfermedades como la anemia hemolítica, la eritroblastosis fetal, reacciones de transfusión de sangre, las plaquetopenias autoinmunes. De manera que en estas reacciones de hipersensibilidad de tipo 2 se forman anticuerpos contra antígenos celulares, y la reacción antígeno-anticuerpo induce la activación del complemento por la vía clásica, formándose los componentes como el C3b, que a su vez va a ser reconocido por los receptores de C3b del macrófago presentes en el macrófago, o a través del fragmento Fc. También los macrófagos llevan receptores para el fragmento Fc de las IgG
fundamentalmente, y de esta manera, entonces, se da el fenómeno de opsonización que hace que este macrófago pueda fagocitar y destruir rápidamente y más fácilmente a la célula que está siendo opsonizada. De manera que se produce una lisis o ruptura de la membrana de estos elementos formes de la sangre. Las reacciones de hipersensibilidad de tipo 3, mediada por inmunocomplejos, son reacciones también inflamatorias en las que participan inmunoglobulinas IgG e IgM, que se producen en horas a través de la activación del complemento. La formación de los inmunocomplejos induce la activación de complemento, la quimiotaxis de neutrófilos y la activación de estos macrófagos que hacen que se active la liberación de enzimas tóxicas. La molécula efectora es la C3b del complemento. Se produce un depósito de inmunocomplejos en los órganos de choque como piel, vasos sanguíneos, glomérulos y articulaciones. Son reacciones de hipersensibilidad de tipo 3, las artritis, donde se forman los inmunocomplejos, el lupus eritematoso sistémico, la reacción de Artus, la enfermedad del suero, de los diferentes componentes del suero. De manera que los antígenos solubles se forman anticuerpos contra estos antígenos solubles que se van a estos anticuerpos, estos complejos van a activar al complemento formándose los componentes C3b que opsonizan que permiten la opsonización y la fagocitosis por los neutrófilos. Todo esto lleva al daño tisular. De las enfermedades causadas por las reacciones de hipersensibilidad de tipo 3, tenemos el lupus, porque se forman anticuerpos contra antígenos del ADN, de nucleoproteínas, y las manifestaciones clínicas son las nefritis, las artritis, las vasculitis. La glomerulonefritis post-estreptocóxica y la manifestación clínica, la nefritis, en la enfermedad del suero contra varias proteínas del suero y también cuya manifestación clínica puede ser artritis, vasculitis y nefritis. Las reacciones de hipersensibilidad de tipo 4, las reacciones de hipersensibilidad de tipo 4 están originadas por respuestas de células T. Aquí fundamentalmente participan las células T. Y frente a antígenos solubles como a antígenos asociados a célula. El antígeno puede ser una sustancia extraña que por sí sola no va a ser capaz de inducir una respuesta, pero que sin embargo que se une a las moléculas propias del individuo y modifican a estas proteínas, generando los neoantígenos que ahora son reconocidos como extraños por las células T. Su reexposición a los linfocitos T, CD4 o CD8 dará lugar a una reacción de tipo retardada que tarda varios días en aparecer. El daño se produce por una secreción de citocinas inflamatorias.
donde las reacciones de tipo 4 están generalmente mediadas por linfocitos T, por citocinas liberadas por los linfocitos TH1, aunque también pueden implicarse los linfocitos T citotóxicos. Los TH1 también participan las interleucinas 17 liberadas por los linfocitos TH17. Tanto las interleucinas liberadas por las TH1, que son interleucinas proinflamatorias, como por las interleucinas 17, conducen a reacciones de inflamación y de lesión tisular. De las enfermedades mediadas por el linfocito T, tenemos la artritis, la esclerosis múltiple, la diabetes mellitus de tipo 1, enfermedad inflamatoria intestinal y la psoriasis, entre otras. Las reacciones de hipersensibilidad de tipo 4 pueden ser 4A, 4B, 4C y 4D, donde las reacciones de tipo 4A están fundamentalmente inducidas por las citocinas liberadas por las TH1, que son fundamentalmente citocinas proinflamatorias, como las interleucinas 6, el factor de necrosis tumoral, que inducen como resultado una respuesta inflamatoria. Ejemplo de esta hipersensibilidad de tipo 4 es la reacción de la tuberculina y las reacciones de las dermatitis por contacto. Entonces son reacciones por citocinas liberadas por las TH1, interferón alfa, factor de necrosis tumoral y la interleucina 6 fundamentalmente, así también como la interleucina 12. Las reacciones de hipersensibilidad de tipo 4B son reacciones inducidas por TH2, donde las TH2 secretan fundamentalmente las interleucina 4, la interleucina 13, la interleucina 5. La interleucina 4 y la interleucina 13 promueven la producción de la IgE fundamentalmente por los linfocitos B, y esta IgE van a inducir la activación de los mastocitos. Los linfocitos TH2 también secretan la interleucina 5, como les dije, y estas interleucina 5 son inductoras de la activación de los eosinófilos. De manera que la activación de los mastocitos por la IgE, la activación de los eosinófilos por la interleucina 5, inducen reacciones alérgicas crónicas como el asma crónica, la rinitis crónica, fundamentalmente. Las reacciones de hipersensibilidad 4C están dadas por linfocitos T citotóxicos y son de las enfermedades por hipersensibilidad de tipo 4C, tenemos las hepatitis y las nefritis medicamentosas y el síndrome de hipersensibilidad a los fármacos. Las reacciones de hipersensibilidad de tipo 4D participan fundamentalmente los neutrófilos,
es la enfermedad de Behçet, un ejemplo de reacciones de hipersensibilidad de tipo 4D. Bueno, ahora vamos a ver la hipersensibilidad inmediata dependiente de a las que se le conocen como las enfermedades alérgicas. Como ya hemos dicho, son causadas por los anticuerpos de IgE específicos frente a antígenos presentes en el medio ambiente que son inocuas para la población general, como son los pólenes de las plantas, de los árboles, el pelo de los animales, los ácaros, el polvo de la casa. A estos antígenos presentes en el medio ambiente y que son inocuos normalmente para la población general, se le conocen con el nombre de alergenos. Son sustancias naturales que ingresan al organismo por vía natural y a la población en general no le pasa nada. La principal característica de las enfermedades alérgicas es la producción del anticuerpo del tipo de las IgE. Esto es lo que caracteriza a las alergias. La producción de los anticuerpos de IgE requieren de la activación de la subpoblación de linfocitos TH2 para que estos linfocitos TH2 puedan liberar la interleucina 4 y la interleucina 13, que va a actuar sobre la proliferación y la diferenciación de las células B, células plasmáticas capaces de producir inmunoglobulinas del tipo de las IgE. La unión de las IgE a través de los receptores Fc épsilon presente en los mastocitos y en los basófilos induce la activación de estos ante una reexposición al alergeno, provocando la liberación de mediadores que inducen un aumento de la permeabilidad vascular, una vasodilatación y contracción de músculo liso, bronquial y visceral. Se llama reacción de hipersensibilidad inmediata porque comienza rápidamente ante la presencia del alergeno, induciendo un broncoespasmo, estornudo, rinorrea, hipotensión y en casos más graves el shock anafiláctico. La secuencia típica de los acontecimientos que se da durante la hipersensibilidad inmediata consiste en la exposición ante un antígeno. Una primera exposición al antígeno. Esa primera exposición al antígeno induce la formación de las IgE a través de la activación del linfocito TH2, que son productores de la interleucina 4 y de la interleucina 13, que van a hacer que las células plasmáticas sean capaces de producir las moléculas de IgE. Estas IgE van a unirse a los mastocitos o a los basófilos a través de
fragmento Fc epsilon por medio del receptor para este fragmento de estos receptores FCR presente sobre los mastocitos. De esta manera, las IgE quedan fijadas en la superficie de los mastocitos, que ante una siguiente exposición al alergeno, esta reexposición al antígeno va a activar al basófilo o al mastocito, induciendo la liberación de los mediadores, como son las aminas vasoactivas y los mediadores lipídicos, que inducen una reacción de hipersensibilidad inmediata, minutos después de la exposición al alergeno. También pueden dar una reacción de fase tardía hasta 2 a 4 horas después de la exposición repetida al alergeno, que está dada por citocinas, fundamentalmente citocinas como la interleucina 1, la interleucina 3, la 4, la 5, la 6 y la 13. De manera que dentro de la hipersensibilidad inmediata, tenemos una reacción. Dentro de la hipersensibilidad inmediata, tenemos una reacción de hipersensibilidad inmediata y una reacción de fase tardía. La reacción de hipersensibilidad inmediata está dada por las aminas vasoactivas, como las histaminas, y los mediadores lipídicos como prostaglandinas, leucotrienos, y una reacción en fase tardía que está dada por mediadores como citocinas, también liberadas por estos mastocitos. Fundamentalmente, citocinas proinflamatorias como la interleucina 1, 3, 4, 5, 6 y 13, y factores de crecimiento que son liberadas varias horas después que los mastocitos y los basófilos se hayan activado. Su rol fundamental es la amplificación de la respuesta inflamatoria alérgica. La unión de la IgE a los mastocitos se llama sensibilización, porque los mastocitos cubiertos de IgE están listos para activarse ante el encuentro con el antígeno. La condición para que este mastocito pueda activarse es que este antígeno permite un entrecruzamiento entre las inmunoglobulinas IgE unidas a sus receptores. El daño de la barrera epitelial durante la exposición a bacterias, virus y los procesos inflamatorios inducidos conducen a una apertura de las barreras que permiten el paso de los alergenos. Los alergenos con actividad de proteasas pueden separar las uniones entre las células epiteliales y de esta manera poder llegar hasta las células dendríticas. Estas células dañadas producen moléculas llamadas alarminas, como la interleucina 25, la interleucina 36 y la TSLP.
que activan a las células dendríticas, y las células dendríticas con el alergeno en su interior migran hasta los nódulos linfoides. Y es en los nódulos linfoides donde el alergeno que ha sido procesado por las células dendríticas es presentado a los linfocitos, a los receptores de los linfocitos de naive a través de los HLA de clase 2, induciendo la activación de este linfocito T naive hasta la formación de los linfocitos TH2, que ahora tienen capacidad de liberar las interleucina 4 e interleucina 13, que van a actuar sobre los linfocitos B, capaces de formar los isotipos de inmunoglobulinas IgE específicos contra este alergeno que dio origen a toda esta respuesta. Las citoquinas, como la interleucina 4, la interleucina 5, la interleucina 9, la interleucina 13, son producidos por el linfocito TH2. La interleucina 4 y la interleucina 13 son las responsables de que las células plasmáticas hagan un cambio de isotipos. La interleucina 4 y la interleucina 13 son capaces de que las células plasmáticas hagan un cambio de isotipos a isotipos del tipo de las IgE. Las IgE así formadas se unen a los receptores Fc epsilon presente en la superficie de los mastocitos tisulares y en los basófilos, quedando estos mastocitos y basófilos de esta manera sensibilizados y ya preparados para reaccionar frente a un próximo encuentro con el alergeno. Cuando se encuentran de nuevo con el alergeno, ocurre un entrecruzamiento entre las inmunoglobulinas y que inducen señales a los receptores del fragmento Fc epsilon de los mastocitos, que a su vez inducen la activación de señales intrínsecas que van a culminar con la desgranulación de las células efectoras. La hipersensibilidad de tipo 1 se produce en dos etapas. Entonces, en dos etapas que son, por un lado, la sensibilización y el otro, el desencadenamiento de la respuesta. Solo esta segunda etapa, en el desencadenamiento de la respuesta, se tiene la expresión clínica característica de cada enfermedad atópica. Es cuando se produce la lisis, es cuando se produce la vasoconstricción, todas las reacciones que van a llegar a un estado de inflamación del tejido. Vasodilatación, contracción de músculo liso bronquial, visceral e inflamación local. En la etapa de sensibilización, entonces, es el proceso de unión de las inmunoglobulinas IgE a los basófilos o a los mastocitos a través del fragmento Fc, que son reconocidos por los receptores epsilon
presente sobre la superficie celular de los mastocitos. En la segunda etapa del desencadenamiento de la respuesta, tenemos dos fases, una fase inicial y una fase tardía. La fase inicial, que está dada tras una nueva exposición con el alergeno, ocurre la unión del alergeno a los anticuerpos fijados a las células, lo que provoca la activación y la liberación de aminas vasoactivas, tales como la histamina, la heparina y proteasas, que se encuentran preformados en los gránulos o que ya están presentes en los gránulos de estos mastocitos o basófilos. Sin embargo, también se forman citocinas, pero estas tienen una formación más lenta, que la fase está dada por la formación de citocinas inflamatorias. El desarrollo de las enfermedades alérgicas o atópicas es el resultado de interacciones complejas entre factores genéticos y factores ambientales, donde también participan la naturaleza del antígeno, las células TH2 y las citoquinas. Se postula que el problema no radica en los alergenos, que son sustancias que no causan daño a toda la población en general, y todos estamos expuestos a estos alergenos en nuestra vida cotidiana, sino al hecho de que ciertos individuos tienen la capacidad de desarrollar respuestas IgE frente a estos alergenos. Esa es la característica fundamental. Esta capacidad refleja una interacción compleja de múltiples factores genéticos y ambientales, que finalmente participan también las células TH2 y sus citoquinas. Un paso fundamental para la producción de anticuerpos IgE es la producción de la interleucina 4, la interleucina 13, por los linfocitos T CD4. Esta es dada por la subpoblación TH2, que induce un cambio de isotipo en la célula B y permite la formación de las inmunoglobulinas del tipo de las IgE. Además, son importantes la producción de otro tipo de citocina, como es la citocina, la interleucina 5, que induce la activación, la maduración y la activación de los eosinófilos que también participan en estas reacciones de hipersensibilidad de tipo 1. Respecto a la herencia, estudios realizados en familias con alta prevalencia de enfermedades atópicas demuestran una clara transmisión autosómica de esta enfermedad, aunque es probable que el patrón de herencia completo es multigénico, no solamente se debe a uno, sino participan diferentes genes. Se han identificado mutaciones ubicadas en distintos cromosomas que predisponen a esta patología, entre ellos en el gen del receptor para la IgE, en el gen para algunas citocinas,
como para la secreción de la interleucina 4. Todo esto tiene que ver entonces con la herencia y las enfermedades alérgicas. Cabe destacar que dentro de una misma familia, el órgano diana de la enfermedad atópica no siempre es el mismo. De modo que cada miembro afectado puede manifestar una enfermedad diferente y con grados variables. Asma, urticaria, rinitis. No obstante, en general, todos los afectados tienen concentraciones de IgE superiores a la media. En cuanto a la influencia del ambiente, se destaca un aspecto cualitativo y otro aspecto cuantitativo. El cualitativo, debido al espectro al expuesto el individuo a lo largo de su vida, ha cobrado relevancia en el riesgo de sensibilización la exposición a antígenos durante la vida y años de vida. Cuantitativo, debido a que es necesario repetida a un antígeno determinado para desarrollar una reacción atópica contra ese antígeno. De los alergenos. Los alergenos son de una naturaleza muy diversa. Hay diferentes tipos de alergenos, de contacto por ácaros, por el polen, por el látex, por picaduras de inyección, por ejemplo, las picaduras de abeja, las picaduras por mosquitos, picaduras de hormiga, por medicamentos, por alimentos, por las nueces, el maní, los mariscos, las frutillas, de inhalación por los ácaros, el polvo de la casa, el moho, la caspa o el pelo de los animales. De los alergenos podemos decir que son proteínas de bajo peso molecular, solubles, pueden ser enzimas. Cada alergeno